tal? ¿Cómo está? Muy buenas noches. A nombre del titular de este espacio, Ramsés Yunes Zorrilla, soy Mario Lozano Carbonell. Le doy la bienvenida a 8 columnas. Esta noche de miércoles, con ustedes y con nosotros, el diputado federal Ricardo Exome Zapata. Bienvenido, diputado. Buenas noches. Buenas noches, Mario. Gracias por estar aquí. No, gracias por la invitación. Nuestra compañera en Radio y Televisión de Veracruz, Rosana Luna Cerdán Rox. Bienvenido, diputado. Gracias, Mario. Buenas Bienvenido, noches. Manolo. Buenas noches. Buenas noches. Nuestro invitado periodista esta noche, el siempre bien querido y talentoso Manolo Victorio Valle de Avan Radio. Bienvenido, Manolo. Gracias, Mario. Gracias, bienvenido, diputado. También Gracias, es Rosa. su casa, ¿eh? También, sí, claro, por supuesto. Por supuesto. Gracias y felicidades por el plató, el escenario muy bonito, ¿eh? Hombre, muchas gracias. La verdad. Yo te digo a quién hay que Se ve el cambio. ¿Eh? Sí. Diputado Exome, pues usted gana, es el único que gana en el corredor de esos 4 distritos allá en Veracruz. 80,000 votos, que no son cosa menor. Es una votación muy fuerte en la zona. Y se convierte en el único diputado federal veracruzano presidente de comisión. Pero no nada más eso. Una de las comisiones más importantes que tiene la Cámara de Diputados, la Comisión de Infraestructura. Háblenos primero brevemente, para que todos podamos entender, qué hace la Comisión de Infraestructura, que ahí podamos partir con ese y otros temas. Bueno, gracias por la invitación. Quisiera comentarte, no soy el único diputado veracruzano que es presidente de una comisión. Está la diputada Rosalba, de allá de Mina, que es presidente de la Comisión de los Niños, temas. Y últimamente está Eulalio Ríos Fararoni, diputado por la zona sur también, que es presidente de la Comisión de Pesca. Sí, no era el titular, pero falleció el titular y llegó Lalo. Entonces somos 3 diputados veracruzanos presidentes de comisiones. Fui yo el primero de las comisiones, eso sí. Sí. Pero hay 2 más, ¿no? Es decir, no, al rato nos van a decir, vaya, que no. Sí, lo van a grillar. No, bueno, sí. Lo van a grillar. Lo saludo y muy buenos compañeros. Y ya los incluí, etcétera, etcétera. No, bueno, ahí invítenlos luego, porque, también. Bueno, la Comisión de Infraestructura. La Comisión de Infraestructura, ¿qué hacemos los legisladores? Digo, finalmente legislar, digo, sí. Es el tema, es la situación principal. Y entonces todo lo que tendría que ver con la legislación que tiene que ver con infraestructura pasa por la Comisión de Infraestructura. Es quien hace los dictámenes de si hay una propuesta de modificación, tiene que ver con nosotros. Diría, principalmente ese es el objetivo. Y el segundo punto es, y la segunda tarea de los diputados es la autorización del presupuesto. Entonces, los temas que tienen que ver con infraestructura pasan por la Comisión de Infraestructura. Denos un ejemplo. En la Cámara. El presupuesto de la SCT, por ejemplo. El presupuesto de la SCT pasa a la Comisión de Infraestructura y se hace un análisis, qué es lo que están proponiendo, y después de hacer, nosotros hemos puesto en práctica parlamentos abiertos con la iniciativa privada, con los constructores, con la Secretaría, y entonces ahí autorizamos, por ejemplo, las obras. Se toma en cuenta quienes conocen las necesidades de los distritos, aun cuando el presidente conoce todo el país. Eso es un tema mucho mejor, inclusive, que algunos de nosotros en tu mismo distrito tienen el diagnóstico de cómo está. Los diputados eso es lo que conocen, la problemática de su distrito. Entonces, cuando viene el presupuesto, pues normalmente están al pendiente de cuáles son las obras, qué va a haber, qué beneficios van a traer o qué problemas tienen, para decir, oye, volteen a ver este distrito, este municipio, para que le asignen recursos para obras en específico. Sí, genera más o menos así es como funciona la... Ahora, diputado, le toca una comisión muy importante, pero también un tanto compleja, y lo voy a citar como lo dice en algún momento usted, por lo añejo que están, por ejemplo, las carreteras, conocemos las condiciones incluso de muchas de ellas, la infraestructura, sí. El ferroviaria, en fin. Es muy grande y es muy compleja. Hay que trabajar mucho todavía. Sí, de hecho, de que llegamos para acá, el dinero que recibía la Secretaría de Comunicaciones ha ido disminuyendo. Y ha ido disminuyendo inclusive, aun cuando hay obras de infraestructura importantes en el país, no se están haciendo a través de la Secretaría de Comunicaciones. Por ejemplo, el Tren Maya, el tren transísmico, o el interoceánico,
el aeropuerto de Santa Lucía, que tradicionalmente los hubiese manejado la Secretaría de Comunicaciones, hoy lo están manejando dependencias que no son la Secretaría. El interoceánico lo trae prácticamente Hacienda, o sea, ahí estaban, el Tren Maya, Turismo, o sea, de hecho crearon dependencias especializadas o cargos especializados para atenderlos. El aeropuerto de Santa Lucía lo está haciendo el Ejército, por ejemplo, ¿no? Y una obra muy importante de infraestructura, la refinería de Dos Bocas, la nueva terminal refinería de Dos Bocas, que son los proyectos principales del gobierno, y entonces pareciera que el presupuesto de la Secretaría se redujo, y no es cierto. O sea, hay una inversión en infraestructura mucho más importante que en sexenios anteriores. Lo que pasa es que está fragmentada, o sea, no se ve en un solo paquete. Y bueno, eso es parte de lo que nosotros hacemos. Autorizamos el presupuesto y no solo autorizamos, sino vamos viendo, es decir, que lo estén ejecutando y que se estén haciendo las obras. Tienes mucha razón en el tema del mantenimiento, por ejemplo. Eso es algo que hemos estado ahí peleando porque hace falta mucho más dinero para mantenimiento. Y bueno, ahí estamos. En el dictamen que hicimos ahorita del presupuesto, igual que el año pasado, estamos solicitando 16 mil millones de pesos más para principalmente temas de mantenimiento carretero. Que no se quede en carta Santa Claus, ¿no? Sí, claro. Oiga, diputado, bienvenido. Y estos 16 mil millones de pesos más van a una gran bolsa, porque sí, ya lo dijo, ¿no? Se etiquetaron los grandes proyectos de la Cuarta T, como ya lo mencionó usted, pero finalmente en Veracruz, como dice Rosana, estamos esperando porque transitamos por Veracruz, porque Veracruz tiene muchas ciudades medias, que es el estado con más ciudades medias, la intercomunicación, o sea, de esa bolsa, de ese excedente o de ese copeteado 16 mil millones, ¿qué nos va a tocar a nosotros de Veracruz? ¿Qué va a aterrizar Ricardo Xomi como encargado de la comisión? Mira, la 180, hay una carretera federal que atraviesa el estado, que es la 180, sí, que va de Matamoros, ¿no? Sí, a Puerto Juárez, Cancún. Nosotros no lo vemos en las ciudades en donde estamos, pero el norte del estado, o sea, de Tuxpan hacia Tampico o no Tampico, era una zona que tradicionalmente estaba abandonada, y la realidad es que en estos 2 años se le ha metido una cantidad muy importante de recursos. Y esa carretera, si tú hablas con los lugareños, pues la realidad es que están muy contentos porque algo que había estado marginado durante mucho tiempo realmente se le ha dado, se le ha puesto mucha atención. La zona de San Andrés, la 180 también atraviesa San Andrés, y también durante mucho tiempo le metían poquito dinero. Se le ha dado una bolsa importante y es una zona que se ha mejorado. Y el otro tema que estaba olvidado es la zona de Minatitlán, Coatzacoalcos, que también se le ha metido ahorita y trae una bolsa importante de dinero para mejorar las comunicaciones, porque de alguna manera es un punto neurálgico para el interoceánico. Entonces, no solo es el tren, o sea, acuérdense que realmente las comunicaciones hoy son multimodales. Tren, camión de carga, puerto. Y puerto, y en algunos casos una combinación con aeropuerto, ¿no? Claro. Entonces se le está metiendo dinero. Quienes han ido a Coatzacoalcos, la realidad es que veías puentes sin terminar, que no te llevaban a ningún lado, que teníamos muchísimo dinero ya invertido, pero que les faltaba cualquier cosa para que realmente se pusieran en operación. Y como que a Coatzacoalcos, yo creo que desde Miguel Alemán lo habían olvidado. O sea, Miguel Alemán le mete bastante dinero. Se acordarán que hizo el Boulevard e hizo un centro de convenciones, el teatro, o sea, pero de ahí para acá se había olvidado, y está olvidado por gobernadores y por el gobierno federal. Y en este sexenio, con el licenciado Andrés Manuel como presidente y el ingeniero Cuitlao García Jiménez, pues la realidad es que están volteando a ver esa zona, que la idea es que se vuelva uno de los detonantes económicos del país y obviamente del Estado. Entonces, por supuesto tiene una dimensión nacional, lo que usted hace es muy importante, es relevante, porque además, ahora que quitaron la partida de los moches, ¿no? Ya no pueden llegar a decirle, oye, a ver, Ricardo, ponme ese caminito ahí te voy con un Dieguito, mira, ¿para qué? ¿No? Sí. Entonces, el entramado de intereses, de presiones y de cuestiones se vuelve muy duro porque la lana es una sola, sí. No es suficiente, evidentemente, pero jerarquizar, equilibrar
para buscar el desarrollo del norte, del centro y del sur del país, pues se vuelve muy complejo. Pero además porque usted tiene su querencia, ¿no? Sí. Su tierra, su estado, pero su distrito. ¿Qué ha ido bajando en su distrito? ¿Cómo ha ido trabajando en el distrito? Es decir, hoy día las y los veracruzanos que votaron por usted y que ahora lo están viendo, a lo mejor le pueden preguntar, bueno, ¿y aquí, Ricardo? A ver, ahí hay, yo te diría dos temas. Hay una propuesta de campaña que era, nosotros adoptamos como propios las propuestas de Andrés Manuel. Todas sus propuestas de modificaciones, pensiones para los adultos mayores, Sembrando Vida, Jóvenes Construyendo el Futuro, todos esos programas que él ofrece de campaña, que son los que nosotros como diputados federales tendríamos que avalar, autorizar, pues eso fue lo que ofrecimos en la campaña. Es decir, y lo hemos cumplido. Ahí vamos de la mano del presidente, lo que él ofreció en campaña como propuestas que el legislativo tenía que aprobar, pues íbamos en paquete y nosotros las hemos aprobado. Últimamente ha estado el tema de los fideicomisos, que ha sido un tema complicado, controversial. La realidad es que el presidente hizo 100, yo no sé si se acuerdan, que presentó 100 en el Zócalo, 100 puntos que iba, y el 37 o 39 era la extinción de los fideicomisos. Es decir, ¡ay, qué sorpresa! No, bueno, a ver, hay mucha gente que realmente, yo te diría la oposición, digo, la oposición realmente es la que, y como el nombre lo dice, se oponen, o sea, porque ojalá tuvieran otro nombre, pero el nombre que define a estos partidos, que son los que no están en el gobierno como oposición, es por eso, porque se oponen a todo. Todo está mal, si está bien, pues no está tan bien, y si está mal, está muy mal, ¿no? Entonces, realmente es una oposición. Pero ¿cómo puede Ricardo Exome decirle a las y a los veracruzanos, mira, la extinción de los fideicomisos es bueno por esto? Es decir, de repente pareciera, el presidente de la mañanera tiene la mejor tribuna para hacerlo saber, pero ¿qué tanto ayudan las y los diputados federales para bajar en sus distritos esa información y que llegue la información que ustedes consideran es la correcta? Porque si no se quedan con los balazos en medios de, de otras estrategias mediáticas, ¿no? Tratamos, estos programas son muy buenos para en un momento dado todos estos temas controversiales, bueno, pues los comentas, ¿no? La información que nos pasan a nosotros, porque no es llegar y votar, sino el explicarte qué es lo que va a hacer, ¿no? Y en el tema de los fideicomisos, no obstante lo había anunciado en la campaña, es cambiar la forma en que se manejaban las cosas. Fíjate que hay por ahí un meme que dices, hay alguien que les pregunta en la tribuna, ¿quién quiere que haya cambios? No, todos quieren que cambien las cosas, ¿no? Es decir, que mejoren. Y la segunda pregunta es, ¿quiénes quieren cambiar? Y entonces nadie. Entonces no podemos esperar resultados diferentes si nos seguimos manejando exactamente igual. El tema de los fideicomisos, a quienes conocen de fideicomisos, porque este es un tema, es un mandato específico para llevar a cabo una función. Vamos a dar dinero para los deportistas. Es decir, oye, lo extinguieron, ¿eso significa que ya no les van a dar dinero a los deportistas? No. Antes de que existieran los fideicomisos, había la CONADE directamente veía el tema de los deportistas y le asignaban sus becas. Es decir, se está cambiando la manera en que se administra el fideicomiso, y yo creo que los que no conocen mucho de esto, los que no conocemos mucho de esto, te acordarás que los primeros fideicomisos tenían que ver con las herencias, decías, le dejaron la herencia en un fideicomiso. Y esto era para evitar que el muchacho, que no era muy bueno para los negocios, destruyera el patrimonio familiar, ¿no? Es decir, o su patrimonio, entonces alguien le administraba para que... Bueno, el presidente considera que ese manejo a través de los fideicomisos no es el correcto, ¿sí? Y es parte de su estrategia de que las cosas cambien. Los fideicomisos, muchos de ellos, están ligados a temas de corrupción. La estafa maestra pasó por algunos fideicomisos. Hay opacidad, ya no lo maneja directamente el Ejecutivo, sino está en manos de un tercero, tienen reglas específicas, reglas estrictas. El dinero que ya está ahí ya no lo puedes devolver, o sea, es decir, no, porque para está ejercido. Si no te lo gastas, que en las demás dependencias, por ejemplo, el dinero lo regresarías para que ahí se queda.
Entonces hay fideicomisos que tienen dinero por años, que no se ha tocado, que ahí está soñando, está, ¿cómo No, es? está Soñando, sudando. sudando. El tiempo de los justos, ¿cómo es el sueño de los justos? Y entonces finalmente dice, oye, es un dinero que no se está utilizando. Es decir, no, ¿sabes qué? A ver, quítense. Que fue una de las premisas. Fideicomisos que tenían tiempo, que no estaban siendo ejercidos, pues realmente los desaparecieron. Habló el secretario de Hacienda, ¿no? De un fideicomiso que tenía 1.300 millones de pesos desde el año 2013, bueno, y ¿no? Pero pagaba puntualmente la administración. Bueno, ¿no? esos son Pero temas 50 donde millones, además algunos produciendo. algunos onerosos, ¿no? Es decir, bueno, finalmente es una forma de administración. Al presidente no le gusta manejarse con fideicomisos, es decir, oye, le dimos el voto hace 2 años para que estuviera gobernando, pues también hay que darle el voto en las decisiones que tiene que tomar para exigirle resultados, ¿no? Es decir, un símil es, somos los dueños del equipo de fútbol y contratamos al mejor técnico, ¿no? Al que le tenemos, pero queremos que ponga a los jugadores que nos gustan. O queremos que juegue la alineación que a nosotros nos gusta y que además el estilo de juego sea el que a nosotros nos gusta. No, él pretende un 4-3-3, ¿no? Es decir, no. Pero que no sea Cruz Azul. Bueno, obviamente, no, la UNAM creo que es la que empieza a estar ahí medio de moda, pero sí, no, el Cruz Azul no. Pero bueno, entonces realmente esa es la situación, es decir, a ver, hay que darles la oportunidad de que vean. Y hay gente de la oposición que ve la posibilidad de cualquier cosa denostarla o hacerla más grande de lo que realmente es. Y yo lo que digo, oye, ¿va a traer consecuencias políticas el que sean extinguidos los fideicomisos? No, siempre y cuando las secretarías cumplan con los compromisos que tenían los fideicomisos y que se extinguieron. Es decir, oye, el Fonden, votaste en contra del Fonden. Es decir, pues Veracruz estuvo vetado al Fonden. Claro, porque no sé si seguía. Y no habíamos justificado el dinero. Es decir, al empezar esta administración estábamos vetados. Bueno, pero es decir, y las anteriores también han estado vetadas. Me dice, oye, ¿traías beneficios? No, de hecho traíamos problemas. Y me dice, oye, CONADE está. No, también traíamos broncas de la CONADE desde el tema de. Entonces me dice, oye, ¿estaban funcionando? Pues Veracruz no tenía beneficios de estos fideicomisos, o sea, es decir, en la mayoría de los casos, porque había habido una mala administración, que esa es a la que se refiere el presidente. No solo en el tema del fideicomiso, sino inclusive el gobierno, por ejemplo, le tenía que rendir cuentas al fideicomiso y ahí se quedaban. En Veracruz, en los sexenios anteriores, rezaban porque hubiera desastres naturales para que nos llegara dinero, para que, lo puedes editar, se lo chingaran. Vaya, o sea, eso lo quitas, ¿no? Sí, ya se fue. No me digas. Ya se fue. Pero bueno, para que se chingaran el dinero. Es decir, y muchos de los casos, es decir, el fideicomiso a lo mejor operaba bien, pero la manera en que está mal. Yo, repito, doy mi voto de confianza, votamos por el presidente para el decir esto es, y si queremos resultados diferentes, las cosas se tienen que hacer de manera diferentes. La alternancia que tuvimos con el PAN, PRI, PAN, y la realidad es que me dice, oye, ¿qué pasó? Nada, cambiaron de color y de nombre las secretarías, pero seguimos manejándolos exactamente igual, y por eso es que los resultados fueron los mismos. Entonces yo ahí, el presidente tiene mi voto de confianza, esperemos que empiece a haber resultados, y el año que viene en las elecciones, pues bueno, ahí vamos a calificar el trabajo del presidente, ¿no? Es decir, como se calificó hace 2 años el trabajo de los gobiernos anteriores, ¿no? Entonces, en un año calificaremos. ¿Qué he hecho por Veracruz? Digo, además de mis compromisos de campaña, de que fueron a apoyar todas las propuestas del presidente, las hice mías y las hemos cumplido. Hay un tramo carretero que es Cabeza Olmeca, quienes viven en Veracruz, sí. Cabeza Olmeca, Ciudad Industrial Santa Fe, Tamaca, que es uno de los corredores más complicados del puerto de Veracruz. Circulan 70,000 vehículos diarios por esa arteria. Ha sido una queja de la ciudadanía. Y ahí yo me comprometí, cuando llegué a la comisión, a buscarle recursos para que esta obra se llevase a cabo. Y quiero comentarte que el año pasado se hizo la ampliación a 3 carriles del Nuevo Veracruz a la ciudad industrial. Es decir, ya se hizo el 3er carril, ya hay un acotamiento que ha mejorado mucho las condiciones. Este año,
y hace unas semanas arrancaron las obras, porque son 2 obras, viene la ampliación de la Cabeza Olmeca hacia el aeropuerto, también de 2 carriles a 3 y un acotamiento importante que va a permitir mejorar el flujo. Y para el año que viene está metido en el presupuesto 2 pasos a desnivel que vendrían a darle realmente, cuando menos, de la Cabeza Olmeca a la ciudad industrial, la amplitud que requiere para mejorar los conflictos en la zona. Muy rápido, siguiendo con estos ejemplos que nos está compartiendo sobre los fideicomisos, tengo entendido que usted se manifestaba porque no desapareciera uno en especial, que es el que tiene que ver con los cruces ferroviarios. Así es. ¿Cómo se va a manejar ahora? Por la cantidad, tengo entendido también, de accidentes, ¿no?, que se estaban dando. Sí, fíjate que, a ver, ¿por qué estaba yo defendiendo este fideicomiso? Es decir, porque este fideicomiso era de reciente creación y la realidad creo que era muy bueno en el sentido de que no solo recibía dinero del gobierno federal, era un fideicomiso que recibía del 100% del dinero que tenía para hacer estas obras, mejoras en los cruces, pasos a desnivel, señalización o semaforización de los cruces, recibe un 25% de la empresa concesionada. La empresa privada le mete dinero para la mejora de los cruces. Tenía que meterle el ayuntamiento, los ayuntamientos un 25%, un 25% del gobierno de los estados y solo un 25% del gobierno federal. O sea, realmente con 2 pesos 50 centavos que aportara el gobierno federal, se hacían obras por 10 pesos. Ese era realmente lo que lo hacía importante y el por qué defenderlo. Es decir, pero bueno, hablamos con la Secretaría de Hacienda y nos dijo, mira, vamos a darle la vuelta. ¿Cuál era la contra que tenía? Era de reciente creación, tenía 4 años y no había gastado un solo peso. Pues es la bronca. Se hizo, pero a ver, pero tiene su explicación. Hay algunos que no tienen explicación, pero este sí tenía una explicación. Es decir, se creó en los últimos 2 años de Peña Nieto. Había que crear los comités, había que hacer toda una serie de situaciones porque crear el fideicomiso, hay que hacer el reglamento y luego ponerlo en marcha. Implica unos comités técnicos donde participa el gobierno federal a través de la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario. El gobierno del estado nombra a un responsable, normalmente el de la CIOP, aquí en el caso de Veracruz. En el municipio también se nombra un responsable. Y obviamente la parte de la empresa concesionada. Entonces se tienen que poner de acuerdo, hacer los proyectos, que de hecho, a ver, en tema de infraestructura, o sea, decir, no es solo tengo el dinero, y no solo es tengo la idea de, oye, pues aquí hay que hacer una carretera, mira, está saturada. Hay que hacer un proyecto, hay que hacer estudios, hay que hacer muchas cosas, y un proyecto no te lleva menos de 6 meses. Entonces, si analizas qué había pasado con, es decir, se hacen los 2 últimos años, apenas terminaron el reglamento, no entró en operación, llega este gobierno, empiezan a entrar y van resolviendo todos los temas, y ahorita que ya estaba listo para funcionar, bueno, sale el tema de que, oye, hay que extinguir. Adiós. Sí, sí. Por eso es que realmente decía, este es un fideicomiso que vale la pena conservar. No, los dos minutos antes del corte. Yo quisiera regresar un tantito a lo que le preguntó Mario, diputado, porque es importante lo de la narrativa, ¿no? El discurso, de repente, y lo digo porque somos de allá, no se ve precisamente cuando el gobierno federal o los legisladores dicen, ¿saben qué? Estamos haciendo esto, importantísimo por la zona conurbada, la zona de la Cabeza Olmeca Tamaca, es una arteria femoral para el tránsito de contenedores, de mercancías, de personas, de intercomunicación con otros municipios. Sí. ¿Para cuándo, diputado? Porque de repente cuando se está haciendo la obra, pues causa resquemor, ¿no? Causa incluso enojo de la gente. Oigan, ya tiraron los almendros, no se puede pasar y todas esas cuestiones. ¿Para cuándo más o menos estaría? Y aparte de esta obra, hay 5 más que está haciendo el gobierno federal, diputado, de infraestructura, ¿no? Sí, así es. Sedatu trae ahí unos temas, trae bastante dinero puesto en el puerto de Veracruz y ha faltado difusión. La realidad es que este gobierno no está gastando mucho en un tema de difusión. Los ciudadanos poco a poco se van dando cuenta de lo que se está haciendo y eso, Sergio Mayer, el titular de la Sedatu, la realidad es que es una persona muy reservada y no le gusta hacer mucho aspavientos de lo que se está
se está haciendo por ahí, alguien municipal se estaba colocando la medalla y que yo conseguí y el rollo. Nos lo platica después de la pausa, tengo que hacerla, pero ahí me quedo, no, jale aire, póngase en pausa, diputado, y regresamos con el diputado Ricardo Exome Zapata, Rosana Luna, Manolo Victorio, estamos 8 columnas, pausa y regreso muy rápido. Oye. Gracias por continuar con nosotros a 8 columnas, el diputado Ricardo Exome Zapata, Manolo Victorio, Rosana Luna. Diputado, lo interrumpí, suéltale el aire y sígale con Manolo, por favor. La SEDATU está haciendo una inversión muy importante en Veracruz, en unos parques lineales, zonas de convivencia familiar, mejoramiento urbano de algunas de las colonias más olvidadas en Veracruz. Y este fue un programa del presidente de la República, o sea, es decir, él dijo se van a ayudar y de hecho desde México se definía a qué municipios o qué ciudades les iba a llegar una cantidad importante de dinero. A diferencia de gobiernos anteriores donde les mandaban por gotitas, o sea, por goteo, que no te servía de nada para obras importantes, este presidente, este gobierno decidió que realmente se inyectaran cantidades importantes y que no les llega a todos en un año, pero le llega a algunos ahorita, a algunos les va a llegar el año que viene, y así sucesivamente. Y para este segundo año habían decidido Veracruz, y a Veracruz le mandaron para 5 obras importantes. Es decir, ojo, el presidente no dijo qué obras, porque ahí sí tomaron en cuenta los municipios, y los municipios proponen algunas de las obras. Intervino la UNAM para definir cuáles eran las más importantes y en función de eso fue que se hicieron las obras o se están haciendo las obras. A mí en lo particular me hubiese gustado que fueran otras obras. Es decir, creo que Veracruz, por ejemplo, requiere pasos a desnivel. Es decir, pero bueno, digo, no era el campo de la SEDATU. Y hoy lo que están haciendo son parques lineales que van a quedar, la realidad, muy bonitos. Hace un rato dije que era Sergio Meyer y es Román Meyer. Perdón, Román, saluda a Sergio, si me está escuchando. Pero Sergio es compañero diputado y Román es el secretario de la... ¿Y esta obra de la ampliación de la carretera, hasta para cuándo? Este año previamente ya... A ver, este año no terminamos. La obra va de 4 a 6 meses, dependiendo mucho de qué tanto nos vaya a llover. Quienes conocen de la zona que estoy hablando, estás construyendo sobre pantano. O sea, a los 2 lados de este tramo hay pantano. Entonces es una obra importante. De hecho, todo es tembladeras, ¿no? Que si normalmente ubicas tembladeras del lado del aeropuerto, pero inclusive tembladeras es un poco hasta la Laguna Olmeca, forma parte de tembladeras. Entonces, estás construyendo sobre pantano. Es una obra complicada. ¿Qué estamos tratando de hacer? No complicar la circulación. Entonces estamos tratando de que se trabaje los carriles que se están ampliando, que es la ventaja, por fuera, y respetar los 2 carriles. Si hay que hacer cierres temporales, pues la realidad es que estamos jugando con los tiempos, con los horarios de entrada y salida de la ciudad industrial, que no solo es la ciudad industrial. En el Nuevo Veracruz hay un centro comercial importante para Veracruz, porque la mayoría de los centros comerciales están en Boca del Río. Es decir, hablando en temas del municipio. Sí, pero por ejemplo, ya hablando, dividiendo en temas del municipio, ¿no? El distrito, es decir, las fuentes de empleo normalmente haz de cuenta que se fueron creando hacia Boca del Río. Sí, claro. Los hoteles, restaurantes, plazas. Viejo. Sí, las plazas comerciales fueron primero Mocambo, luego Américas, ya en Alvarado o Boca del Río, El Dorado, y ahora Andamar en Boca del Río también. Entonces, la gente trabaja en Boca del Río, mucha de la gente trabaja en Boca del Río y vive en Veracruz. Entonces, eso es algo que pasa, ¿no?
Y por eso es importante decir, el proyecto del Nuevo Veracruz era muy importante para Veracruz como municipio porque genera posibilidades de desarrollo, genera riqueza y genera tráfico también. Impuestos inclusive para el municipio, ingresos para el municipio, es decir, y tráfico. Es decir, y la vía principal es esa. Sí. Hay un complejo hospitalario muy importante en el Nuevo Veracruz. Entonces, el obstruir estas vialidades, pues la realidad complica. Y lo vivimos. Fue un caos y un verdadero dolor de cabeza cuando en el sexenio anterior del gobierno del Estado hicieron el puente sobre el Nuevo Veracruz, un paso superior vehicular. Muy mal hecho, por cierto, no a lo mejor mal hecho, muy mal planeado. O sea, quienes saben de ingeniería e infraestructura se dan cuenta que está mal hecho. Y el constructor lo construye de acuerdo al proyecto. O sea, lo que está mal es realmente el proyecto más que la ejecución del mismo. Y se volvió un caos la circulación durante 8 meses o casi un año. Desviaron el tráfico a las colonias, no estaba preparada, hubo muertos en el camino de que, ¿sabes qué? Pues estabas una hora, imagínate que traes a alguien que trae un infarto y tiene que llegar al hospital y te atoras en ¿Se en la ambulancia? O inclusive incendios que hubo, que se acabaron las construcciones, o sea, las casas de madera, porque no hay manera de que lleguen. Entonces, le estamos dando mucha importancia a que la gente de entrada no te miente la madre. O sea, porque eso es lo que pasa. Mientras está la construcción, llegas y te ven. No, en el puerto no pasa eso. No, bueno, a ver, sí pasa. O sea, decir, lo menos que te pasa es eso, una mentada de madre, pero entonces estamos tratando de evitar complicarle la vida a los usuarios. Diputado, la ampliación de los puertos es otro punto fundamental, lo que tiene que ver con las aduanas, la revisión, pero también no caer en la militarización, como usted lo señalaba. A ver, yo en lo particular no creo en la militarización. ¿Sí? Y hay un tema histórico. Durante la Revolución, el ejército y las Fuerzas Armadas tuvieron mucho que ver, inclusive los primeros presidentes después de la Revolución, todos eran militares. Es decir, hasta Miguel Alemán. Creo que Miguel Alemán es el primer licenciado, el que hace el cambio, porque deciden acabar con ese racismo. Tuvieron mucho que ver, porque tuvieron que ver también, digo, eso también es cierto, participaron muchísimo en lo que fue la revolución. Fue una revolución armada, intervinieron las Fuerzas Armadas, y perdón por la redundancia, ¿no? Por decir, y se fueron quedando con muchas posiciones que poco a poco se les fueron reintegrando a la vida civil, lo manejaban los civiles. Cuando hablamos de militarización, no es que haya gente armada, ¿no? en las APIs o algo, sino que el control lo tiene las Fuerzas Armadas. Y te dicen, el argumento es, le estamos regresando a la Secretaría de Marina funciones que tenía hace 40 años. La Secretaría de Marina, de hecho Pesca perteneció a la Secretaría de Marina, creo que era la Secretaría de Marina y Pesca, en algún momento dado van acomodando las cosas, ¿no? Hace 40 o 50 años, la SCT, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, toma gran relevancia porque los puertos pasan a ser parte de estas vías de comunicación. Es decir, no era un tema para los barcos de guerra, los barcos de pasajeros. O sea, es decir, realmente empezaba a haber una dinámica muy importante en el comercio internacional marítimo, la marina mercante, y lo separan. Es parte de las vías de comunicación. Entonces, en ese enfoque es que decías, no lo tiene la Armada, o la Secretaría de Marina, sino realmente hay una secretaría que está especializada en vías de comunicación. Entonces, yo como ingeniero y especialista en vías de comunicación, pues la realidad es que digo, creo que ese esquema estaba bien. Oye, que no estaba funcionando, pudiera ser. Hay que apretar tuercas, hay que hacer que la función pública, realmente ahora sí, la Secretaría de la Función Pública actúe, muerda, sancione, que se cumplan las leyes que tenemos, ¿no? Pero sí hoy hay que reconocer que realmente, y te dicen quienes están sacando la casta por defendernos de los narcotraficantes y todas estas mafias, pues son las Fuerzas Armadas. Entonces te dicen, oye, nosotros nos batimos con los delincuentes en todos lados, pero siguen entrando al país
armas, siguen entrando las drogas, sigue entrando dinero, sigue entrando precursores, es decir, todos los temas que nos complican y eso no está parando. Y la única manera que hay es que realmente ellos tomen el control de puertos y a lo mejor de aduanas, y puertos marítimos y fronterizos, ¿no? Es decir, no solo las aduanas interiores también seguramente tienen que ver ellos, porque por ahí es por donde están entrando. Es decir, y además tendría una lógica en el tema de la corrupción o la presión. Pudiera haber que hubiera gente muy bien intencionada en la Secretaría de Comunicaciones, pero muy amenazada, donde es o el dinero, o la plata o el plomo, ¿no? Es decir, pero no tienes opción de decir, no, sabes que yo no le entro, me voy. Ah, no, si te vas, te toca plomo. Sí. O sea, decir, el plomo siempre es una opción, ¿no? Es decir, los civiles no estamos preparados para eso. Los militares sí. Ellos están entrenados y además difícilmente se meten con un general que saben que está resguardado. Y luego decir, y a un civil se lo desaparecen. Y en Veracruz tuvimos el caso de un administrador de la aduana. Serrano Ramoni. Así es, Serrano Ramoni, que lo desaparecieron. Es decir, fue un escándalo. ¿Con Calderón? Con Calderón, que de hecho lo ligaban con el presidente, que aparentemente era pariente o algo así. Pero fue un escándalo por la manera inclusive. Es decir, era cuando estos grupos delictivos tenían controlado tránsito, por ejemplo. En ese caso en Veracruz se manejó mucho que tránsito estuvo, y haz de cuenta que dicen que tránsito cerró cuando había salido de la aduana el puente para que lo agarraran, o sea, y así funcionaban. En Veracruz, por ejemplo, Puerto, tenemos tiempo que la Armada ha participado en los temas de tránsito y vialidad, es decir, que eran los encargados, era gente que estaba en la Armada, y específicamente por eso, es gente que realmente, no digo que no tenga miedo, tienen respeto por los otros, pero que están más protegidos, o sea, que lo que pudiera estar un civil. Entonces, temporalmente te diría, pues, ok, y es lo mismo que lo que decía hace un rato, es decir, presentamos, se autorizó, y yo presenté junto con Tatiana Cloutier, una reserva donde proponíamos una temporalidad, 3 años, y revisar en 3 años si los resultados habían sido esos, y bueno, pues que siguieran, pero si no funcionaba, o sea, si no había solución, pues entonces a lo mejor... ¿Me llamaron la atención por presentarla? No, fíjate que no, a nosotros no nos da, no hay ni línea, ni regaño, créeme que hay un tema de votación en conciencia. Ahora que habla de votación en conciencia, su líder era Mario Delgado. Sí. Ahora ya es Nacho Mier. Nacho Mier, a partir ¿Y qué opina de Mario Delgado como presidente nacional de Morena? Pues a ver, yo nada más te voy a poner en contexto esto y ves los resultados que pasaron las elecciones la semana pasada. Hace 2 semanas, ¿sí? Hace 2 semanas. Sí. Coahuila y Hidalgo. Pues la realidad es que si Mario no llega, siguen los mismos que nos dieron esos resultados. Y te podía hablar de los resultados inclusive del año anterior, que también fueron catastróficos. Entonces, ¿usted cree que Mario Delgado sí va a llevar a Morena al triunfo? Yo creo que Mario Delgado le va a dar una dinámica que no tenía el partido. ¿Y le dará unidad? Yo creo que eso es lo que están tratando de hacer. Vamos a ver, eso es lo que espero, no lo sé. Digo, depende, por ejemplo, de Mario, y depende además de que la otra parte quiera sumarse. O sea, porque... esto es como cuando los divorcios, es decir, no eres divorciada tú, Rosana, ni ninguno de ustedes. No, pero es que lo que pasa sí, puede es ser que... de común acuerdo, puede ser con todo el pleito del mundo, ¿no? Mira, a mí me han tocado participar con algunos amigos, y la realidad es que, a ver, en paz, y vamos a darle la vuelta, y cada quien su vida, y vamos a trabajar juntos separados. Pero Morena no tiene tiempo para eso, ¿no? Espérame, pero a lo que voy es que en los divorcios, los que no se arreglan son los que no olvidan el resentimiento y no quieren decir, no, me vale madre, lo quiero ver humillado y de rodillas, o viceversa, o la quiero ver humilladas y de rodillas. Y entonces yo creo que si Mario tiene la mano extendida y la mejor de las intenciones de hacer equipo y que hay unidad, hay que ver cómo los del lado de enfrente reaccionan. Bueno, Porfirio ya dijo que va a crear una ala democrática.
¿Usted prefiere sumarse o ir a la Yo creo que siempre sumarse es la mejor opción. Yo apoyé a Mario Delgado y a ver, durante las contiendas no hay enemigos, hay contrincantes y una vez que se acabó ya definieron por allá que ese es un tema de la democracia, ya se definió, pues todos para allá. Oiga, y hablando de definiciones, ¿ya definió para el 21? Estamos trabajando y tenemos mucho trabajo. Ustedes de origen empresarial, no me dé la vuelta. No, pero a ver, yo te voy a decir, yo soy muy respetuoso. ¿Me gustaría ser candidato a presidente municipal? Yo soy muy respetuoso de las formas. Me gustaría, sí. Okay. Pero yo creo que a cualquiera le gustaría. Es decir, si me dice, ¿qué haces aquí en la política? Sí, y Manolo, acuerdo, pero Manolo lo vivió. Pero está en un momento en el que puede competir. Sí, no. Esos 80,000 votos como legislador, sí. ¿Todavía los tiene en su capital electoral? Yo esperaría que sí. Es una base importantísima para competir. Sí, yo esperaría que sí. El tema es que el puerto de Veracruz es un enclave para muchas cosas. No es lo que está en juego en el puerto de Veracruz, no es el puerto de Veracruz, sino la gobernatura dentro de 3 años. Entonces vamos a ver cosas muy curiosas en Veracruz. Es decir, quien hoy está en el gobierno del gobierno del municipio de Veracruz, pues la realidad es que un familiar tiene intereses para volver a ser el candidato. Su hermano, para decirlo como es, ¿no? Su hermano. Me parece que traen una tradición de heredar los cargos, ¿no? Pues bueno, pero parece que a la gente no le importa. O sea, es decir, a mí sí me preocupa el tema del nepotismo y el tema del influyentismo, pero pues aquí pareciera que es lo normal. Dejo a mi hermano, entra mi papá, entra mi otro hermano, o pretendo meter a mi hijo. Es decir, y dices, oye, ¿y cuál es el interés de Veracruz? ¿Cuál es el tema de Veracruz para el PAN? La realidad es que se vuelve una caja chica, se vuelve donde tener a la gente que es afín a ellos, a sus operadores, tenerlos ahí trabajando, metidos en la nómina, y de ahí están sacando dinero para todas sus campañas. Entonces, para ellos es muy importante, para cualquiera de los dos grupos del PAN que están interesados en Veracruz, tener Veracruz. Y para Morena o para cualquier otro partido, pues también es muy importante porque puede representar o un escollo o un escalón rumbo a la gobernatura. Entonces, está complicado el panorama, porque para ellos, pero yo te voy a decir, se para siente ellos, con las fuerzas para enfrentar. Sí, a ver, a nivel personal, sí. A nivel de marrullería y a nivel de trampa, no. O sea, la realidad es que no. Cuando me hablabas de 80,000 votos en las elecciones, fueron 80,000 votos orgánicos. O sea, yo no pagué, ni Morena pagó por un solo voto, no hubo acarreados, no hubo nada de nada. Pero a ver, si nos vamos a la candidatura a la alcaldía anterior, que me invitan, ahí es donde me invitan a participar, pues la realidad es que analizas quiénes eran los candidatos en ese momento. Y cuando yo acepto participar, no iba el hijo del gobernador, que en ese momento era senador. O sea, que dices, ¿será que se atrevan a meterlo, dejar un puesto muy importante que es una senaduría por una alcaldía? Es decir, no es cualquier alcaldía. No era cualquier alcaldía. Es la más importante. La más importante, pero te diría, es o un escollo o un escalón. Entonces, hicieron todo lo que tenían que hacer al mejor estilo priista. Bueno, son priistas disfrazados de azules, o sea, si esa es la realidad, o estos ya son más azules que verdes o rojos, pero el papá venía del PRI y tenía las mañas, las mejores mañas que había. Es decir, en Veracruz para la alcaldía hicieron lo que tenían que hacer, legal e ilegal y lo que fuera, para ganar la alcaldía. Y era un tema donde si no ganaba el hijo del gobernador, esa elección, o sea, ya habían, cuando tomaron la decisión de mandarlo a él como candidato, no había opción de no ganar, porque podría poner en entredicho el que el otro hijo, que iba a dejar Boca del Río, fuera el candidato a la gobernatura. Entonces, así como estaba ese momento, te diría, este es un momento muy complicado. Me dice, oye, me considero, sí, si no hacen trampa y el rollo, y de candidato a candidato, creo que pudiera estar en un muy buen nivel de candidatura. Digo, no quise decir por arriba ninguno, porque no lo vamos a manejar.
Pero no creo que se den así las cosas, ¿no? O sea, entonces eso lo vuelve complicado. Va a ser una elección complicada para el que vaya. Y si Néstor le pudiera dar la candidatura, por ejemplo, ¿seguirá como empresario trabajando? ¿Sigue en la política o se Bueno, saldría de él? el otro tema... El escenario B. es el otro tema... No, a ver. El otro tema se decía, a cualquier veracruzano realmente le gustaría ser candidato, ¿no? Sí, seguro. Y yo decía, soy respetuoso de las formas. Como empresario, créeme que somos empresarios respetuosos, responsables. Y entonces yo siempre he definido lo que defina el partido. Es decir, oye, ¿te gustaría? Sí. ¿Te estás moviendo para buscarlas? No. Yo estoy chambeando en la diputación y ahí estoy haciendo mi trabajo. De repente me invitan a una colonia. Y entonces, si ya me ven en la colonia, ya estoy haciendo campaña. Espérame, me invitó la delegada de la SEP a un programa ahí de limpieza. Pero no usted tiene compromiso con sus electores. Pero bueno, pero además, si no lo hago malo, y si lo hago malo, o sea, todo lo que hagas para la oposición es malo, pues, a mí realmente, como dirían los italianos, ¿no? Pero bueno, ¿qué sigue? Si el partido define el proceso de elección y y yo fuese el candidato, pues la realidad es que analizaríamos cómo están las condiciones para participar o no. Y en función de eso, pues, ¿qué sigue? ¿Me veo buscando puestos políticos? No. Si me vuelven a invitar a algo que esté interesante, pudiera aceptar Bueno. Y ahorita en la chamba, diputado, ya Mario sacó todas las barajas, ¿no? No, pues hay mucho más, hombre. Hay un asunto importante, pues finalmente también hay que contextualizarnos que Radio y Televisión de Veracruz llega no solamente a Veracruz, a todo el sureste mexicano. Y usted es presidente de la Comisión de Infraestructura, ya lo dijo Mario también, pero también es diputado federal, ¿no? Forma parte de estos 257 diputados que votaron, que anteayer, ¿no? Votaron este fondo de salud, 33,000 millones de pesos. Si ya no lo van a tener en el sector salud, lo va a tener Hacienda, ¿qué va a pasar con este dinero? Sobre todo porque hay inconformidades por las cosas de los niños con cáncer, por los hospitales, el avituallamiento, la infraestructura, la pandemia, ¿no? Que estamos ahorita metidos en un remolino. ¿Qué va a pasar con estos 33,000 millones de pesos, diputado? Mira, a ver, comentábamos hace un rato que Dolores Padierna hoy en la mañana dio una explicación donde hay un remanente que es el que toman, no toman todo el dinero que existe en el fondo. Y volvemos a lo mismo, fondos y fideicomisos es una manera de administrar. Que no nos preocupe el que desaparezcan, porque finalmente seguirá siendo responsabilidad de la Secretaría de Salud el que lleguen los recursos, de la manera en que deban de llegar. O sea, si esta ya no es la forma en que se va a administrar, tendrán ellos la obligación de definir cómo se van a manejar. Ese es un tema que a mí en lo particular, y hay alguna votación donde voto en abstención, no porque no esté a favor de que se hagan los cambios, sino porque ha faltado en algunos casos esa claridad de decir, esto que se manejaba así, ya no se va a manejar así, se va a manejar de esta manera. Y eso nos daría esa claridad y esa tranquilidad que de alguna manera da pie a que la oposición pues arme un infiernito. Es decir, por eso es que inclusive había un sentido, oye, es que tu voto es un no. No, una abstención puede ser un no o un sí. ¿Tampoco lo regañaron por eso? No creo que hayan estado contentos, pero no me regañaron. O sea, sí, digo, vaya, créeme que el tema ahí no están. Y yo soy empresario en el fondo, o sea, a ver, mi formación es empresarial. Entonces mis decisiones tienen que ser congruentes con mi manera de pensar, ¿no? Entonces hay cosas que me dicen, oye, pero ¿por qué la votaste? Porque nosotros sí la tenemos bien explicada y sabemos cómo está y la población no lo sabe, que eso es un tema que ha faltado. Vuelvo, pero es que hay que bajar esa información. Sí, ¿no? Hay que bajarla. Inclusive te diría, a lo mejor a nosotros como diputados no te la explican bien. O sea, tienes que, oye, pero ¿por qué? ¿Y cómo va a estar? Y lo que no me queda claro y no estoy de acuerdo, si voto en contra o voto en abstención, si yo estuviera buscando algo, pues a lo mejor me estaría cuidando.
Pero la realidad es que no estoy buscando ningún puesto. ¿Se Es decir, considera yo un no- activo de Morena? ¿Perdón? ¿Se considera usted un activo de Yo Morena? eso no lo debería responder yo creo que la gente de Morena es la que debería de responderlo. Es decir, yo creo que soy dentro de Morena, tienes más izquierdas, más derechas, más centrados, más... Sí, pues yo traigo mi preparación y esa es la que, en función de lo que voto, ¿no? O sea, yo me considero un capitalista que reconoce que hay una gran distancia social entre pobres y ricos, de la cual somos corresponsables. No es un tema de responsabilidad de gobierno, es decir, no solo ha sido el gobierno. Los empresarios y la sociedad civil somos corresponsables de lo que está pasando en el país y el estado en el que está en el país. No podemos echarle la culpa al gobierno nada más. Es temas que nosotros hemos permitido y en muchos casos hasta partícipes, ¿no? Pero si es usted un convencido de la 4T. Sí, fíjate que a mí me atrapó un verdadero Estado de Derecho. El que realmente, si me dices, oye, ¿cuáles son los temas? Una y la otra es, por el bien de México, primero los pobres, es una frase realmente profunda. Si no la analizas bien, o sea, pareciera populista, pero la realidad es que las grandes desigualdades, si te vas a la historia, son las causantes de todos los movimientos sociales. Tengo que terminar, diputado. Ha sido verdaderamente sabrosa la plática con usted. Ojalá vuelva. Y no vamos a editar los Esperemos que no me regañen. Pues que sabía que estuvo aquí un porteño, ¿no? Bueno. Rox, muchas gracias. Al contrario, muchas gracias a los tres, de verdad, Gracias. principalmente No, al diputado. contrario, Gracias, Gracias. Manolo, Muchas bienvenido gracias. siempre a tu casa. Gracias. Gracias. Espero que me sigan invitando, ¿eh? Claro que sí. Gracias, diputado. Diputado al Examen, contrario, gracias por Manolo, venir. Mario, no, al contrario, Pronto estamos de nuevo con usted. con mucho gusto. Muchas gracias. Y gracias a usted también por el favor de su atención. Hasta el próximo miércoles. Buenas noches.